Y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios para nuestros días. Proverbios capítulo número 14, versículo número 1 dice: La mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus manos la destruye. La mujer sabia edifica su casa, y la necia con sus manos la destruye. Hoy quiero en este estudio enfocarme en los atributos que tiene la mujer y el llamado que tiene de parte de Dios a través del conocimiento de la Biblia. Vamos a encontrar el camino correcto para la labor de la mujer. Como una mujer sabia puede edificar su casa, pero la necia destruirla, quiero que veamos algunos ejemplos de cómo mujeres intentando hacer lo bueno destruyeron su casa, porque no era el camino que Dios les había mandado. Vamos a Génesis capítulo número 3 versículo número 6. Le pongo en contexto: Dios crea al hombre, después saca del costado a la mujer y se la da a Adán, y Eva empieza a tener una conversación con el diablo, la serpiente, y esa conversación hace que Eva quiera ser sabia como la mujer de Proverbios 14. Específicamente en el versículo 6 leo: La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué era lo que andaba buscando Eva? Eva no andaba buscando transgredir la ley de Dios, sino al contrario, ella en su corazón ya había pecado, porque dice que contempló. Vamos a ver los tres aspectos que incluyen carne, alma y espíritu. Dice que la mujer vio con los ojos que el árbol era bueno en su alma y tenía un buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría en su espíritu. Este es un formato de cómo pecamos. Primero entra en nuestros ojos, se alimenta en nuestra alma y crea una separación de nuestro espíritu. La intención de Eva no era mala. Ella quería ser sabia, como Proverbios 14:1. El inconveniente es que no era el camino correcto, no era el camino que Dios les había dado. ¿Cuál era el camino que Dios les había dado a ellos? Pues pasar tiempo con Él, conociéndolo, aprendiéndolo. Es que Dios a la hora del refresco de la tarde los andaba buscando, y cuando ellos oyen que Dios anda buscándolos les da miedo, porque el pecado lo primero que va a hacer es que va a causar temor en tu vida. Te va a querer alejar de Dios porque te sentís impuro. Lo mismo entendió David cuando dijo: devuélveme el gozo de mi salvación, al pecar con Betsabé. Porque el diablo te va a hacer sentir culpable, y solo la gracia y misericordia de Dios puede rellenar esa angustia y volver esas tinieblas del pecado que nosotros cometimos y la inequidad, y acercarnos a su luz a través de la gracia de Él. Eva tenía la intención de ser sabia, como la mujer de Proverbios 14. Ella equivocó el camino. Hay muchísimos ejemplos. Sansón era un hombre que desde el nacimiento fue apartado para Dios. En Jueces 13 podemos leer un poquito acerca de eso, de cómo se le acerca a la esposa de Manoa un ángel de Dios y le da ciertas instrucciones. Usted lo puede leer, pero específicamente en el 6 yo quiero ver que la mujer fue a donde estaba su esposo y le dijo: un hombre de Dios, 13:6 de Jueces, vino a donde yo estaba. Por su aspecto imponente parecía un ángel de Dios. Ni yo le pregunté de dónde venía, ni él me dijo cómo se llamaba, pero me dijo: concebirás y darás a un hijo. Ahora bien, cuídate de no beber vino, de ninguna otra bebida fuerte, ni de comer nada impuro, porque el niño será nazareo y consagrado a Dios desde antes de nacer, antes del día de su muerte. Entonces Manoah oró al Señor, y ahí vemos la diferencia entre la visita de otro ángel a otra mujer
pero ella fue con su esposo y el esposo tenía una comunión con Dios y él busca a Dios. Y usted puede leer la historia y nace Sansón. Y quiero enfocarme específicamente en la vida de Sansón porque Sansón era un hombre que había sido apartado para Dios desde antes de nacer, dice la Biblia. Y entonces Sansón empieza a tener problemas con los ojos y ver las filisteas. Y en el capítulo 14 decide casarse y entonces Sansón mata un león y va de camino al regreso y vio que dentro del león se formó un panal, algo sobrenatural. Y come miel, le da miel a sus papás y entonces él crea un acertijo. El acertijo de que el león le produjo miel dentro a través de las abejas. Y entonces él va a agarrar a una mujer filistea y entonces les hace una apuesta a los invitados filisteos que están ahí. Y entonces los filisteos empiezan a presionar un poco. Y yo quiero leer en el versículo 15 del capítulo 14 de Jueces para que veamos qué es lo que pasó. Dice, al cuarto día le dijeron a la esposa de Sansón, seduce a tu esposo para que no revele la adivinanza. De lo contrario, te quemaremos a ti y a la familia de tu padre. ¿Acaso nos invitaste aquí para robarnos? Entonces la esposa de Sansón dice que se tiró sobre él llorando y le dijo, ¿me odias? ¿En realidad no me amas? Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera le has dicho a mis padres, ni siquiera le he dicho a mis padres, replicó él. ¿Por qué habría de decírtelo a ti? Pero ella lloró los 7 días que duró el banquete hasta que al fin, al séptimo día, Sansón le dio la solución porque ella le seguía insinuando a su vez. Ella fue y se lo reveló la solución a los de su pueblo. Sansón fue atormentado por los llantos y los sollozos de esta mujer. Pero vemos cómo Dalila, una prostituta, más adelante en el capítulo 16, Sansón empieza a tener relaciones con ellas. Veamos el 16.1 para que usted entienda el contexto. Un día Sansón fue a Gaza donde vio una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella de nombre Dalila. Y entonces cuando ven que Sansón tiene debilidad por Dalila, los principales le ofrecen 1000 monedas de plata a Dalila para cada uno para que ella vea cómo le saca la información. Y en el versículo 16 del mismo capítulo leemos, como todos los días lo presionaba con su palabra y lo acosaba hasta hacerlo sentir harto de la vida. Y al fin Sansón se lo dijo en el versículo 17. El problema con las mujeres. Y es que era muy fácil manipular, o sea, le ponían llorar, se ponían a llorar, lo hostigaban de tal manera que lograban encontrar su debilidad o su talón de Aquiles, que era, pues, me imagino que estas mujeres eran muy, muy, muy hermosas. Estos son tres ejemplos de cómo una mujer no sabia causa estragos. La esposa de Sansón dice que Sansón se fue enojado y fue a matar a no sé cuántos al pueblo para quitarle los vestidos que tenía que pagar. Y entonces el papá se lo dio a otra persona, a la muchacha, porque ya habían hecho la fiesta. Entonces la esposa de Sansón pasó a manos de otro hombre. Ella arruinó su matrimonio. Dalila arruinó la vida de Sansón porque le sacaron los ojos a Sansón. Pero la única manera de entrar al reino de los cielos de parte de Sansón era que él perdiera esa debilidad. Como dice Mateo, es mejor entrar cojo o manco al reino de los cielos que estar completo y entrar al lago de fuego y azufre. Entonces, para la mujer que me está escuchando, si usted quiere ser sabia, lo más importante que dice la palabra de Dios es que debe estudiar la palabra de Dios y vivir de acuerdo al llamado que Dios le hace para su vida. Si nosotros, tanto hombres como mujeres, nos atenemos al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, hay dos reglas básicas que debemos cumplir, y es amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el principio de cualquier creyente.
Pero un creyente que quiere ir un paso más allá de intimidad con Dios puede encontrar dentro del camino del creyente el llamamiento que Dios hace para su vida. Los hombres tenemos un llamado y las mujeres tienen otro. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Jesús nació, dice Lucas que él crecía en sabiduría para con Dios y para con los hombres. ¿Quién cree usted que le enseñaba a Jesús a aprender de la Biblia? Su mamá, María. La tradición judía, los niños estaban con su mamá hasta los 12 años, ella era la que le enseñaba. A partir de los 12 años se iban con el papá para aprender el oficio del papá. Por eso es que usted ve que Jesús se queda en el templo hablando con los sacerdotes, porque él pensó que era su tiempo. Jesús fue enseñado por María. María sabía las bendiciones de Jesús porque él podía hacer milagros. ¿Por qué que imagina usted que se le acerca en las bodas de Caná en Juan 2 a pedirle que ya no hay vino y que hiciera algo? O sea, la Biblia dice que fue el primer milagro de Jesús público, pero María llegó y sabía que algo podía hacer Jesús con los dueños de la casa de la boda. ¿Sí? Entonces, si usted está escuchando este mensaje hasta acá, le invito como hija de Dios, como madre o como mujer, que se instruya en la palabra de Dios para avanzar, porque en la medida que usted introduzca su conocimiento en la palabra de Dios, usted va a crecer espiritualmente y su vida va a mejorar conforme a lo que es el cielo. A lo mejor va a tener muchos ataques en la tierra porque el diablo será su enemigo, pero usted estará protegida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que vino a morir por usted. Continuando con la mujer sabia, cómo edifica su casa, yo quiero enseñarle el ejemplo de una mujer sabia. En 1 Samuel 25 vemos cómo David estaba huyendo de Saúl y Abigail era esposa de Nabal. David va a la casa de Nabal a pedir comida, o los siervos de David van a pedir comida y él los manda por un tubo. Entonces David se entera de eso y va con toda la gente a matar a Nabal y toda su gente porque él los había protegido. La mujer sabia, quiero que leamos el 25:3, dice: se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Nos pasamos al versículo 32 del mismo capítulo y dice: dijo David a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a mi encuentro. ¿Por qué? Porque ella preparó un montón de comida y bebida y se lo fue a ofrecer a David para frenar la ira de David en contra de su casa. Cuando David la vio, como tiene problemas con las casadas, le echó el ojo. Entonces Dios manda un castigo a Nabal y se muere y David se lo lleva. Pero ya David ya empieza a ver que tiene problemas con las mujeres casadas, que más adelante le costaría la muerte de su hijo con Abigail, con Betsabé, la muerte de Urías, y esa historia es muy famosa. Pero Urías Eteo murió porque su mujer no supo guardarse, no edificó su casa. ¿Qué culpa tenía Urías Eteo, dígame usted, de tener una mujer mala? Porque incluso la mujer, bueno, David dice que lo trajo para que se acostara con ella, porque querían cubrir el pecado. Pero era un hombre estricto. Él estaba en guerra y no se iba a meter con su esposa. Dios lo guardó y era una enseñanza para David, un hombre conforme a su corazón que mandó a asesinar, y eso abrió una puerta terrible en la casa de David, que está en otra de mis prédicas, o si no, lo invito a que adquiera el libro Conforme al Corazón de Dios, que lo puede encontrar en Kindle en formato digital, para el estudio de la vida de David y cómo David empezó de cero hasta llegar a ser conforme al corazón de Dios. Dejando el anuncio aparte, quiero que usted me acompañe a 2 de Corintios capítulo número 1, versículo número 5, y quiero hablarle acerca de Timoteo y cómo su abuela y su mamá fueron
abrieron el camino para que él estuviera dentro del servicio y llegara a ser la mano derecha de Pablo. Leo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual te animó primero tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse mis manos. La mamá y la abuela prepararon el corazón de Timoteo, y Timoteo hizo un montón de cosas al lado de Pablo. Entonces, una mujer sabia es cómo va edificando su casa, y la mujer necia la va destruyendo. Vea cómo un hombre puede sucumbir ante el corazón de un hombre, puede sucumbir ante una mujer. Por eso es que Dios nos manda a tener una comunión hombres y mujeres para protegernos mutuamente. Uno puede matar a 1000, pero 2 a 10,000. En Primera de Reyes 11:4 le pasa a Salomón algo bárbaro. Salomón tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, o sea, 1000. Pues obviamente se casaban para que no hubiera guerra, y son los 1000 años de paz y el milenio y todo lo que significa la vida de Salomón representa el milenio. Pero como ese no es el tema, quiero que leamos el Primera Reyes 11:4, donde dice: en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su padre David. La mujer es la corona del esposo, y si esta corona está corrupta o contaminada, pues obviamente la cabeza del esposo, donde va la corona, va a estar corrupta o contaminada. Pero hay una advertencia de parte de Dios cuando dice en Proverbios 11:16: la mujer bondadosa se gana el respeto. La mujer bondadosa se gana el respeto. Proverbios 31 habla una mujer acerca, le recomienda a su hijo cómo buscar una esposa. ¿Sí? Pero yo quiero enfocarme en el versículo 30, donde dice: la mujer ejemplar es corona de su esposo, y la desvergonzada es carcoma de sus huesos. Usted no sabe, pero Jesús fue rodeado y protegido económicamente por las mujeres. En Mateo 26:7 dice: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Jesús se le acerca a la samaritana. En Juan 4 lo puede encontrar usted. Y esa mujer tiene un encuentro genuino con Jesús, y Jesús le destapa toda su vida. Y 5 maridos ha tenido, y el que tiene no es, o sea, ya van 6. Pero el encuentro que tiene con esta mujer hace que esta mujer salga a predicar, y la gente empieza a convertirse, no solo por el testimonio de ella, sino por lo que ellos fueron a ver. Una mujer está llamada a dar un buen testimonio cuando tiene un encuentro de parte de Dios. Cuando las mujeres se reunían en Hechos, usted lo puede leer en Hechos 16 y 17, dice que eran muchas mujeres. En 16:13 específicamente eran las mujeres de oración. Lo leemos el sábado. Salimos a las afueras, Hechos 16:13. El sábado salimos afuera de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una mujer está llamada a estar delante de la presencia de Dios. Usted puede ver en Cantares cómo Dios habla acerca de la mujer, de la sulamita, de la escogida, de cómo nos ama. Pero la mujer sensata edifica su casa, y eso es lo que nos está faltando el día de hoy. Las mujeres han decidido pelear, algunas, sobre el formato de que si pueden o no hacer lo mismo, y me voy a meter en un lío ahorita, si usted me permite, donde dice que Pablo, que la mujer no puede ser pastora y predicar los domingos. O sea, no es que no pueda, es que no deba.
Entonces le van a decir a algunos, no, es que eso lo mandó para Efesios, pero Corintios también lo dice. Y si lo dice en la Biblia, entonces lo que dice en Efesios solo es para los Efesios o para los Corintios y no para nosotros. Déjeme hacer un balance. Débora en Jueces acompaña al pueblo de Israel porque el general no tuvo los pantalones necesarios. Catherine Kuhlman, una mujer poderosa en el bautismo del Espíritu Santo, fue usada por Dios. Pero ella, en su biografía, si usted puede leerla, se la recomiendo, habla del problema que ella tuvo cuando se enamoró y empezó a tener problemas con su pareja, porque era un hombre divorciado, etcétera. Eso es un lío muy fuerte. Pero, ¿y si la mujer empieza a enseñar en casa para que los hijos, nuestros hijos, empiecen a tener un encuentro como Timoteo con Dios y puedan salir a la luz? Yo estoy seguro que esta sociedad nos iría muchísimo mejor. En mi casa tratamos con mis hijos de tener un encuentro y conocer a Dios íntimamente. Mire lo que le pasó a Jesse y Joy con un papá pastor que los traumatizó porque no vivía el evangelio, lo predicaba pero no lo vivía. Y entonces estamos en una época donde muchos predicamos, pocos lo viven y tenemos que tener temor. Primera de Pedro 4 dice que con dificultad se salva el justo. O sea, ya no deberíamos estar jugando al creyente cristiano porque nos va a ir mal. Dice Apocalipsis que por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es hora de que nos metamos de cabeza con Dios y que Dios tenga misericordia y derrame sobre nosotros su gracia, su espíritu, para que nosotros entendamos su palabra. ¿Se acuerda de la parábola del sembrador? Dice que el diablo le va a robar para que usted no entienda. Estamos en una guerra. Si usted no se mete de cabeza con Dios, está destinado a fracasar en la vida. Vivir bajo el mandato y la ley de Dios es muy difícil. Solo su gracia y su misericordia nos permiten llevar una vida de acuerdo a la vida que Él nos quiere dar. Entonces pidámosle a Dios que Él crezca en nosotros, como dijo Juan el Bautista. Es necesario que Jesús crezca y yo mengüe. En la medida que usted empiece a menguar y deje de codiciar el fruto con sus ojos, ver que es bueno y que le va a dar algo de sabiduría. La gente está predicando incluso ahora con ChatGPT porque hacen unos mensajes muy buenos, según escuché, pero no hay vida, no hay espíritu. Esa es una forma incorrecta de buscar a Dios. Hay que sentarse y estudiar la palabra de Dios. Dice que Josué 1.7 dice que tenemos que meditar en la palabra de Dios. Proverbios 28, creo que es 13 o 9, no recuerdo, donde dice que Dios no escucha la oración de aquel que no entiende la palabra. No, vamos a leerla porque ese versículo es muy importante para que nosotros vayamos entendiendo que si no nos metemos con Dios de cabeza y no lo buscamos a Él. 28.9 dice, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Si nosotros no tememos a Dios y no obedecemos la ley, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Es como estar hablando en saco roto. Así que es mi anhelo y le ruego a Dios que nos permita encontrarlo al día a día. David nos recomienda que oremos mañana, tarde y noche. Daniel también lo hacía, la mañana, tarde y noche. Entonces hay formatos y formas de buscar a Dios. Yo le recomiendo uno de mis libros que es el estudio de Hebreos, que es un estudio de Biblia. O sea, va a ir de un lado para otro. Eso está también en Amazon Kindle para que usted vaya creciendo en sabiduría y en entendimiento como Jesús. Y la gracia de Dios lo encuentre día a día.